personas. Y son yo creo que sí. Relativamente Estoy de acuerdo en parte con Eli. ¿no? De todo lo que se puede hacer, pues también puede. Pero sí que es verdad que en todos los partidos sí que han intentado... Bienvenidos, toledanos, toledanas, o de donde quiera que seáis, al episodio 9 de Toledaneando. Es un episodio que está directamente ligado con la actualidad. Ya sabéis que en Toledaneando no tenemos miedo a tratar ningún tema. Y nos toca hablar de un conflicto que afecta a España en estos días, que es el conflicto con Marruecos. Este es el título de nuestro episodio, para lo que contamos con dos veteranas, que son Eli y Patricia. Hola, señoritas. Hola a todos. Con caras de cansadas porque han estado trabajando, pero aquí están al pie del cañón con el nuevo episodio de Toledaneando. Y contamos con un invitado especial. Es un tema, como os digo, un poquito complejo, donde no tenemos miedo a nada, pero es verdad que al final también queríamos sustentarlo en alguien que conociera directamente cómo es esta problemática entre España y Marruecos, tan actualizada estos días en la frontera de Ceuta y Marruecos. Está con nosotros Julio Guinea, que es, yo diría, toledano de adopción, que ahora nos contará, pero es que os tengo que contar el currículum porque claro, es especialista en relaciones institucionales, pero antes de todo eso es doctor en Derecho, historiador, politólogo y es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y en la Europa de Madrid de muchas asignaturas. Y luego también tiene un compromiso político, o sea, que lo tiene todo. Julio, cuéntanos, primero lo del compromiso con Toledo. ¿Eso que tienes ahí en Toledo, de qué te viene? Pues el compromiso con Toledo, la verdad es que es una ciudad tan bella que sus estampas han recorrido medio mundo. Y yo llevaba muchos años, desde que nací, pues queriendo ir a Toledo. Mirar que estamos tan cerquitas, ¿no?, de Madrid. Pero mis padres como que no se animaban porque siempre tiraban hacia la Alcarria. Entre Guadalajara y Cuenca, pues hay una región exquisita. Pero yo decía, quiero ir a Toledo, quiero ir a Toledo. Es de la Alcarria, ¿no? Exactamente, es de Alcocer, de un pueblecito muy pequeñito que hay por allí. Y resulta que yo estudié en los Maristas, aquí en Madrid, y conocí a un hermano que organizaba en el seminario de Toledo los ejercicios espirituales. Entonces me invitó a que estuviera con él y le acompañase para cuidar de los chavales y tal. Y bueno, pues allí que me fui y casi que tenía que comprarme un piso porque dice, te va a salir muy caro venir en AVE. Y bueno, pues os aseguro que estuve unas cuantas veces en Toledo y me lo enseñó toda la ciudad, desde los barrios nuevos hasta la zona más antigua, medieval y qué deciros, que yo me he quedado enamorado de Toledo. Ahí hiciste megas con nuestro Ignacio, también otro toledaneante, que es un poco el que ha hecho de puente para traerte aquí y a ver, cuéntanos de tu vida profesional y tu formación. Eres profesor, ¿no?, en estas dos universidades, y de qué das clase, de todo. Sí, es un poquito una mezcla, ¿no? Porque los profesores que recién llegamos, pues cuando se deciden las materias, las que quedan sobrantes es las que les toca a los que acaban de llegar, ¿no? Los primeros que eligen son los catedráticos, luego los titulares y así, ¿no? Hasta que llegan al final, esto es como la cocina de palacio. Exacto, pues así, comía el monarca y luego ya a la corte le llegaban los restillos. Bueno, pues yo doy una suerte de materias que tienen relación con la historia, porque he dado Historia y Cultura de España, he impartido Historia de las Relaciones Internacionales, Ética y Deontología Profesional o Derechos Humanos, Derecho Diplomático, sobre todo Derecho de la Unión Europea, y estoy coordinando el máster Unión Europea-China de la Rey Juan Carlos, con lo cual Unión Europea para mí es una de mis pasiones y he sacado un libro hace poquitos meses que se llama Historia de la Política Exterior de la Unión Europea. Y lo que hace es analizar esa construcción histórica de la política exterior de la que hoy podríamos hablar. Mucho. ¿Y ese se lo pasas a tus alumnos? Claro, ¿es un libro de materia o no? No. Simplemente ellos saben que existe, pero como mi asignatura, por ejemplo, es Historia de Relaciones Internacionales, aquellos que quieran profundizar en la política exterior de la Unión Europea, que saben que está, ha habido algún alumno que ha dicho, pues yo me lo quiero comprar, pues digo, venga, pues no se preocupe, yo se lo facilito porque a mí me hacen descuento. O sea que si lo compran en el mercado, encima les van a cobrar 2 veces el precio. Qué bueno. Bueno, y no acabamos todavía con la presentación de mi tocayo Julio, porque lo del compromiso político. Eres portavoz de ECUO en San Fernando de Henares. En San Fernando de Henares, un poquito de aguas arriba del Tajo, porque estamos entre el Jarama y el Henares. Precisamente aquí está la confluencia de ambos ríos.
que luego aguas abajo pues ya termina en Aranjuez, ¿no? Siendo parte del Tajo. Pero lo que vivo aquí pues es una experiencia muy tocada a la naturaleza, porque estamos en una vega preciosa. Lo que pasa es que está muy maltratada a nivel natural y las distintas administraciones públicas, tanto la propia local, porque se despreocupa, hay vertederos al aire libre y no hacen nada por prohibirlo o paralizarlo, ¿no? Y luego la administración regional, que tiene bastante desgana por hacer políticas verdes. Y luego la Administración General del Estado, con la Confederación Hidrográfica del Tajo, no pone fin y coto a lo que vienen siendo los vertidos en el propio río. Entonces, yo ahora mismo me encuentro en una situación de verdadero, bueno, pues de trabajo, de fondo, con la gente, con la calle, con los jóvenes, que son los que vienen apretando el acelerador para precisamente defender la sostenibilidad. Qué bueno, vamos, se confirma que tienes tiempo para todo. Voy a aprovechar y hago una pequeña primicia para nuestros seguidores de Toledaneando. Ya sabéis que cada 5 episodios hacemos un especial de Toledo, y en episodio 10, que es el próximo, nos va a tocar hablar del Tajo, porque nos llama. El episodio 5, ¿os acordáis que hablamos del casco histórico, de la situación tan pobre que ha pasado el casco histórico durante esta pandemia? Estos fines de semana vamos viendo cómo poco reflota, o sea que no está mal la cosa, pero el que no reflota, y nunca mejor dicho lo de flotar, es el río Tajo. Y nos va a tocar hablar a ello. Julio, si cuadramos agendas, ahí vas a estar también, ¿vale? Bueno, todo se andará. Muchas gracias. Bueno, a ver cómo pasa la prueba de hoy. Hechas las presentaciones, nos vamos al bloque 1. Bloque 1. El bloque 1 lleva por título, bueno, por ir entrando un poco en materia, el por qué llegaron miles de migrantes de Marruecos a España en apenas 2 días. Esto sabéis que fue la semana pasada, el lunes y martes, 17 y 18 de mayo. Y yo quiero que en este primer bloque entremos sin todavía escudriñar las valoraciones de esto ha pasado por esto ha pasado por aquello, sino me interesa mucho saber cómo lo habéis vivido, qué información os ha llegado, porque claro, al final, hoy en día con tantas redes sociales y tanta información, todo está muy sesgado. Entonces, si te parece, Julio, empezamos con Patri y Eli, que desde su visión nos digan un poco qué es lo que han visto, y luego vamos rematando, ¿vale? A ver, Patricia, por ejemplo, venga. Bueno, pues, Patricia la tenemos en Irlanda, Julio, como la tenemos, sí, es toledana, la tenemos en Irlanda. Entonces, a ver en Irlanda, ¿qué es lo que le ha llegado de todo esto? Es muy curioso. Bueno, ya sabéis que yo procuro estar bien informada. Estoy esperando el momento justo para volver, pero no llega. Bueno, a ver, pues nada, yo tengo aquí apuntadas unas cuantas cositas que he escuchado en la radio y bueno, me parecen bastante coherentes y pues mira, a ver, para empezar, creo que el problema se ha producido porque tenemos un déficit diplomático, militar y de inteligencia en nuestro país, aparte de tener un gobierno muy débil que está sustentado por partidos minoritarios y bueno, pues eso, al fin y al cabo, si nuestros propios partidos del país consiguen que el gobierno central ceda sus chantajes, pues cómo no lo va a conseguir Marruecos. Luego, por otro lado, el motivo por el que creo que se ha provocado esto, simplemente lo del tema de... Ay, ahora se me olvida el nombre, siempre se me olvidan los nombres, de este señor, el que ha estado en el hospital en... Brahim Ghali. Creo que ha sido una excusa porque en verdad todos es conocido que Marruecos tiene relaciones con Estados Unidos, está apoyado por ellos y bueno, se ha descubierto hace poco que hay el mayor yacimiento de telurio del mundo, está en las Islas Canarias y este metal se utiliza para hacer paneles solares, entonces se da a entender un poco que apoyado por Estados Unidos ha provocado esta crisis migratoria, porque en verdad llamarlo crisis migratoria, se sabe que han ido autobuses a los colegios a recoger a los niños diciéndoles que estaba jugando Cristiano Ronaldo de Ceuta y Melilla y que habían abierto las fronteras para que pudieran pasar. De hecho, los padres, o sea, los ayuntamientos de Ceuta y Melilla están hasta arriba de llamadas de los padres que están buscando a esos niños que engañados han ido hacia allí. Entonces, más que una crisis migratoria, es un engaño a gran escala por parte del rey de Marruecos. Y esos autobuses y tal, claro, vienen pagados por las administraciones públicas de Marruecos.
administraciones públicas, pero si eso es una dictadura prácticamente. O sea, si eso es un... Las valoraciones personales para el bloque. Venga, ¿qué más información te ha llegado, Patricia? Se sabe también que ha habido últimamente maniobras militares por parte de Estados Unidos violando el espacio aéreo español. Y bueno, pues en verdad la conclusión de todo esto Sí. creo que es el interés de debilitar a la Unión Europea, tanto de las grandes potencias como Estados Unidos y de China, y evidentemente el eslabón más débil es España. Entonces Vale. han empezado por ahí. Vale. Bueno, he dado algunas claves, digo, porque no esté muy enterado de la situación, pues eso, que fueron como 8.000 migrantes en 2 días, lo que era un récord. Lo más grave de todo esto es que Marruecos está utilizando a las personas como arma. Claro, es que Ahora 8.000 Eli, personas que no. en 2 días. Yo tenía por ahí un dato que en noviembre de 2020 habían llegado 2.200 en un fin de semana y eso ya era un dato. Es que claro, 2.000 personas en una ciudad de 80.000 es como si metes en Madrid a 150.000 personas de golpe. Entonces, Sí. Es así. A ver, el que Ceuta y Melilla sean los lugares donde haya más trasvase de migrantes, eso es algo histórico que ahora podemos ir ahondando. Y ha soltado, Patricia, también un poco el tema en concreto del que el Ministerio de Interior de España se desmarca, que es cuando en el pasado 23 de abril se supo que este Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, se había hospitalizado en España, en Logroño, por razones estrictamente humanitarias. igualmente se desmarcan de Delphi Rodríguez, por ejemplo, y sus maletas. Claro, si ya se desmarcaron del tema de Venezuela, en este caso el Fernando Grande Marlaska dijo: el gobierno está poniendo todos los medios necesarios para proteger las fronteras y proceder a la devolución inmediata en nuestro país, que están entrando ilegalmente en España y no entendían, o no, por lo menos de puertas para afuera, no dicen que hay ningún vínculo entre tener en Logroño a este señor Brahim Ghali con lo que pasó en esos 2 días. Esto es lo que nos ha llegado. Hombre, esto en verdad sucede porque España no tiene una posición de fuerza y porque no se hace respetar, porque si cabe recordar, cuando pasó la invasión de la isla Perejil, la respuesta de España fue inmediata y entonces le hizo retroceder a Marruecos. Pero como ahora, lo que decía al principio, no tenemos un gobierno que inspire esa fuerza, sino todo lo contrario, hemos acabado siendo el eslabón más débil de toda Europa, pues nos pasan cosas como estas. Aparte, en los recortes y la intención de recortar aún más en el gasto militar, lo que provoca también es esto, o sea, que la respuesta española a nivel militar sea nula prácticamente. Es lo que hemos visto desde fuera. Venga, Eli, cuéntanos, ¿cómo lo has vivido tú? Bueno, a ver, yo dentro del conflicto político-diplomático, pues bueno, es verdad que te llegan toda la información ha sido por esto, por el Brahim que ha venido aquí por el coronavirus y todo, y bueno, ahí se ha desatado todo. Pero sí que es verdad que en todo eso yo me pierdo, la verdad. Sí que es verdad que te llega toda la información, pero bueno, yo es verdad que como trabajadora social y muy social, muy vinculada a toda la parte humanitaria, pues claro, a mí lo que me llega como persona es que por un chantaje diplomático, político y de toda la parte poderosa, pues hay 8.000 seres humanos con dignidad de persona en el agua, sin saber para dónde tirar, que si llegan aquí se los devuelven, que si todo eso es lo que me llega. Y que la parte más humana, que es la que están recogiendo allí pues la gente, que es verdad que no se puede asumir todo esto, pues ahora mismo están en la prensa como los malos, los que no tienen derecho a hacerse, a tratar con dignidad a esas personas que están ahí. Eso es lo que me llega todo el rato y es verdad que ese sentimiento me impide ver toda la parte política y diplomática a mí, porque me da igual por lo que sea. Simplemente al final sí que es verdad que hay un conflicto y que hay que solucionarlo políticamente, los gobiernos y todo, pero
somos personas y tenemos que solucionar primero toda esta parte, que es verdad que han llegado parece ser que por un chantaje, o eso es lo que se dice, pero... Sí. Pero es que lo uno lleva a lo otro, en verdad, porque esto está provocado adrede y es lo que te estaba contando de los niños. Estamos hablando de que hay 2.000 niños, de los 8.000 que han entrado, 2.000 son niños que han sido secuestrados a sus padres. O sea, no es que estén huyendo de sus casas porque quieran, sino que han sido engañados y secuestrados por sus padres. Y los niños que son menores no acompañados, que se habla mucho de este tema de los MENAs, no creo que no hay mejor sitio donde pueda estar un niño que con sus padres en su casa con su familia. Más que en un yo no digo que sea por parte de aquí ni por parte de allí, sino que el conflicto al final es por parte de todos y quien está ahí pues son esas personas que han sido engañadas, evidentemente. Porque esas imágenes, Eli, de los militares, de la Cruz Roja y tal, que han trascendido mucho. Esa imagen de la chica esta Cruz Roja que tiene incluso que cerrar sus redes sociales porque salía ahí amparando a un migrante y bueno, y también como siempre las redes sociales sacan lo peor de nosotros. Pero sí, tú imagínate estos niños que por las leyes españolas son menores no acompañados y los meten en un centro de menores no acompañados y en verdad lo que quieren esos niños es volver con sus padres y sus padres no pueden recuperarlos porque están bajo la protección. Sí, claro, sí, ahora es un conflicto de los menores no acompañados. De leyes, claro, sí, está claro. Pero por eso que nos estamos perdiendo y es verdad que cuando se habla, todo el mundo habla de esto, del conflicto político y nos perdemos en esto. Ahora, ¿qué pasa con esos menores que por ley tienen que estar aquí, que tienen unos derechos fundamentales desde siempre y han sido engañados de un lado a otro? Y claro, y nosotros estamos todavía como discutiendo quién tiene que hacer qué y discutiendo en el Congreso de quién es el culpable de todo esto. No, vamos a solucionar primero esto y luego ya hacer, o sea, con sentido de Estado y luego ya porque la gente está muriendo y está en el agua. O sea, que... Bueno, pues bloque 2. Y nos metemos ya de lleno a hacer nuestras valoraciones de lo que entendemos que ha pasado y por ello le hemos titulado ¿Quién tiene más responsabilidad en lo ocurrido? Yo me quedo ahí de lo que he leído y de lo que he ido viendo con el asunto de Argelia, que parece ser que Argelia tiene con Marruecos pues, sus dimes y diretes como viene de atrás, un país mucho más potente económicamente que Marruecos y como que parece que ha aprovechado, como estamos diciendo, esa debilidad de España para que picara el anzuelo de, hombre, llévate a este hombre que está muy malito en Logroño y así nos han metido no uno sino 2 goles. Cuidado, vamos a ver si ese actor, yo no es por decir que la culpa la ha tenido Argelia como tal, pero yo creo que sí que nos ha metido de alguna manera el primer anzuelo. ¿Qué habéis oído por ahí? Venga, Patricia, a ver. Pues nada, como decía antes, o sea, ha sido la culpa. La excusa, o sea, en verdad han sido las excusas. Luego España, como siempre, como premio, le ha dado otros 30 millones de euros a Marruecos por proteger las fronteras, cosa que yo no entiendo. No será los presupuestos generales, ¿no? Esta vez. No será más fácil que protejamos nosotros mismos nuestras fronteras, o sea, ampliar la vigilancia militar de la Guardia Civil, que los dejen actuar cuando corresponda. No sé, porque pagar siempre a un sicario para que no deje entrar a la gente, pues al final te pasan cosas como la que ha pasado, que un día coge y le interesa otra cosa y de repente te entran 8.000 personas, con lo que eso supone a nivel de derechos humanos y demás. Pero bueno, que al fin y al cabo a ellos les da igual. Y bueno, dando gracias a que estamos en la Unión Europea, porque al fin y al cabo España no deja de ser una de las puertas de entrada de África a la Unión Europea y todo quien entra en España, pues normalmente muchos se quedan en España, pero una gran mayoría también sube hacia los países del norte. Pero esto que ha pasado, ¿le habrá pillado a España de improviso? Bueno, es que como tenemos un presidente de gobierno, tenemos un presidente de gobierno que está siempre en la propaganda y en el meme conmigo, pues tampoco... Que le habrá pillado un poco. Mucho, ni creo que le importe tampoco mucho. Entonces,
Vale, vale. No quiero decir, Patrick, que esto que ha pasado, porque muchos dicen, es que en cuanto el líder del Frente Polisario le acogemos el Logroño, es que era de cajón que Marruecos iba a jugar sus cartas. ¿Tú crees que el gobierno de España pensaba eso o no? ¿O estaba otras cosas? A mí me cuadra más lo del yacimiento del telurio y todo esto, porque bueno, ya sabes que yo soy un poco más conspiranoica. Sí, sí. Pero bueno, tampoco es conspiranoica, es que es una realidad. Ya se ha encontrado el mayor yacimiento del mundo de telurio y pues evidentemente pues eso va a despertar intereses. Y pues es lo que te decía, que tenemos un gobierno tan débil Vale. que hasta Marruecos nos desafía, porque cuando el tema de lo que decía antes, de la isla de Perejil, entraron en Perejil y según entraron, salieron. Y luego las relaciones después de eso fueron mucho más fluidas y Marruecos supo cuál era su sitio. Lo que no puede ser es que un país como Marruecos esté desafiando a uno de los países miembros de la Unión Europea y no pase nada, y que Europa tampoco haya... Bueno, sí, que nos han tirado, ya han pegado un tirón de orejas, que al final van a tener que actuar ellos, porque es que como lo que tenemos es un desgobierno, porque no es un gobierno, es un desgobierno, pues aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Pero es lo que te decía antes igual. Si los catalanes separatistas y los bilduetarras del País Vasco están consiguiendo a base de chantaje lo que ellos quieren, ¿cómo no va a venir Marruecos también a pedir? Si puede venir cualquiera a pedir y a exigir. Si el presidente cede lo que sea con tal de ir donde sea, Eli, por ejemplo, ¿ha sido Marruecos más listo Marruecos que España o cómo es esto? Hombre, a ver, yo creo que sí, que Marruecos ha sido más listo. Es verdad que cuando tú preguntabas lo de que si se lo ha encontrado aquí de sopetón todo esto el gobierno de España, yo creo que, hombre, igual que todos pensábamos que iba a tener una repercusión todo esto, cuando salió todo el tema de Brahim, pues ellos también. Lo que pasa que yo creo que sí que es verdad que, como has dicho tú antes, están a otras cosas. Y creo que ahora, pero no solo el gobierno, yo creo que el gobierno, oposición y toda España está a otras cosas ahora mismo. Yo creo que no estamos centrados bueno, a ver, yo sí que pienso que no estamos centrados nunca en la parte humana, entonces, pues evidentemente creo que no hay la responsabilidad, pues claro, yo sí que creo que es de Marruecos en ese sentido, porque ha querido hacer un chantaje a España, como decía Patri, ahora mismo con un gobierno súper débil en todos los aspectos, porque está a otras cosas, y también no solo con toda la parte del gobierno, sino con toda una oposición, que lo que en España ahora hay es un tratar aquí de quién es el que más hace o deja de hacer, discutir continuamente sin buscar soluciones. O sea, tenemos toda nuestra parte política enfrentada con un conflicto político entre nosotros mismos. Entonces, nunca vamos a ser capaces, en casos tan graves como estos, de ponernos de acuerdo, como no hemos sido en la pandemia, que ya era lo más, entonces ahora tampoco. Entonces, esa debilidad pues hace que pasen estas cosas. Vale, vale. Julio, quiero decir, luego un pequeño apunte, que dicen, muchos jóvenes marroquíes vienen a España a buscar un futuro mejor. Y claro, vamos a ponernos en situación. O sea, ahora mismo en España hay un 41% de paro juvenil, mientras que en Marruecos hay un 35% de paro juvenil. Incluso estamos peor que Marruecos. O sea, no sé si es que los engañan o no saben bien la verdad, porque si no, no entiendo. O sea, mira, los jóvenes como yo tenemos que irnos a otros países a buscar trabajo, porque en el nuestro no hay. ¿Quién no quiere estar en España? Yo quiero estar en España por calidad de vida, porque soy española y porque quiero estar con mi familia. Si yo tuviera la oportunidad de estar trabajando en España, no estaría aquí. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que los que vienen o los que ellos han cogido para atraer es la gente más vulnerable, con más miseria. Bueno, más vulnerable relativamente, o esto es lo que quieren que penséis y que veamos, porque yo lo que veo son hombres adultos que entran, no veo mujeres, no veo niños, no veo ancianos, solo veo hombres y me parece un ejército, no me parece gente en situación... No creo que los que hayan pasado, los que se ha visto
la televisión sea como un ejército. La verdad que no. Aparte también cabe destacar que es un coladero muy probable de yihadistas. Bueno, a ver, no sé. vamos con las No sé, valoraciones de Patricia. eso es Entiendo lo que quieres decir, que no... Pues tampoco está loco, no sé, parece que he dicho yo una locura, pues es que, vamos a ver, bueno, son gente que el yihadismo hay que entrenarlo y esto... Son personas que se explotan así. No creo que estén muy entrenados esta gente que pasa, ¿no? Como decía ayer... Para coger una furgoneta y atropellar gente no hace falta estar muy preparado. Como decía ayer, que no, no sé si fue ayer o que era el arzobispo emérito de Tánger, decía, es que es verdad que es muy fácil hablar desde fuera, pero cuando estás allí y los miras a los ojos, te das cuenta que son personas y que no los podemos calificar como cualquier cosa, o sea, como es que van a entrar aquí los peores, es que van a entrar, no, entra gente vulnerable como hay en España y como siempre la moneda de cambio son la gente con más miseria, más vulnerable, y eso está claro, pero en todos sitios, siempre la moneda de cambio no son los mejores. No creo que una persona inteligente que esté viviendo ahí bien quiera meterse al mar, cruzar una frontera sin ninguna condición, sin ningún derecho y llegar... Yo te digo que todas esas cosas alimentan a las mafias, que son las que los cogen, además no pagan precisamente poco, porque las personas que vienen Patri, son las que tienen un mínimo de tema concreto no es tanto de mafias, de verdad que esto es un tema más de gobierno. No me estaba refiriendo... No nos vayamos. Hoy no es el día de hablar de la inmigración como tal, de verdad, vamos a hablar del tema este. Julio, implóranos un poquillo, porque parece que estamos señalando a España. ¿España podía haber canalizado diplomáticamente, por ejemplo, esta petición de amparo al líder del Frente Polisario de otra manera para no haber llegado a esta situación? Podría haberlo hecho de una manera más transparente y, desde luego, con documentación donde no se tuviera que haber facilitado, por ejemplo, papeles falsos al líder del Frente Polisario porque se le dio otra identidad. O sea, la política exterior de todos los gobiernos ha sido llevarla a cabo con un cierto oscurantismo. ¿Y por qué? Pues porque como la lidera el Ejecutivo y su extremidad, que es el ministro o la ministra de Asuntos Exteriores, tienen una gran discrecionalidad. Los únicos momentos donde rinden cuentas es ante el Congreso de los Diputados. Y muchas veces en la bancada azul lo que vemos ausente es la silla del ministro o la ministra de Asuntos Exteriores porque está de viaje, visitando otros países alrededor del mundo. De lo que yo me quejo muchas veces, y eso lo puse de manifiesto en el libro de la historia de la política exterior, es que la política exterior no tendría que ser una herramienta de los Estados miembros, sino que tendría que ser de la Unión Europea. Porque igual que tenemos una moneda común, si en el futuro queremos pintar algo, deberíamos de tener una política exterior plenamente común, no de que los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 Estados miembros estén por ahí haciendo de las suyas, porque al final pasa lo que pasa, que autorizan una petición para atender humanitariamente a una persona y degenera en un conflicto que tiene repercusiones hasta en la mismísima Europa, en la capital, en Bruselas, donde están teniendo que posicionarse, por supuesto, del lado de un Estado miembro como es España. Pero aquí detrás de esta llegada masiva de refugiados, no son refugiados, perdón, de llegada a personas, 8.000 personas, entre ellas 2.000 menores no acompañados. Tenemos que hacer especial hincapié en lo que decía Eli, que son personas muy vulnerables, que a mí me da pena que muchas de ellas se hayan vuelto en caliente, yendo en contra del principio de derecho internacional de non-refoulement, que no se puede hacer, que no se debería hacer, que se tendría que atender a cada caso en particular. ¿Por qué? Porque ¿y si entre ellos viene una persona que huye de un conflicto armado, tal y como está Mali, tal y como están otros países del Sahel? ¿Dónde la hemos atendido a esa persona? No, directamente la hemos escupido a Marruecos porque no la queremos atender, porque no tenemos los medios para atenderla o porque directamente tenemos que decirlo claro, somos aporófagos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos fobia a los pobres,
que nos da asco las personas que no tienen dinero. Y al que tiene dinero y puede ganar y gastar todo lo que quiera en España, le tendemos un puente de plata, porque llegas en Barajas, en clase business, te compras una casa, tienes todos los derechos y todos los privilegios. Pero si eres pobre, lo siento, ya tenemos pobreza en España. Márchate a tu país. Si eres un pobre marroquí, te quedas en Marruecos, pues no te podemos atender. Ya bastante tenemos con el paro juvenil que tenemos. Es que nosotros tampoco nos podemos responsabilizar de las desgracias de todo el mundo, porque Marruecos tampoco es precisamente un país pobre. Su rey es multimillonario, es uno de las personas más ricas del mundo. Entonces no es porque no tengan, sino porque la riqueza no está bien repartida. Entonces ellos creo que también como pueblo tienen que tomar algún tipo de represalia o medida, ¿sabes? Igual que ha habido a lo largo de la historia, es que es muy fácil, venga, siempre vamos a echarle la culpa a los países del norte, a los países europeos, a Estados Unidos, no, hacer algo, igual que la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, hacer algo por tener un futuro mejor, no coger y simplemente, es que es eso, es que me crispa un poco siempre, ¿por qué me tengo que sentir mal? Claro, pues porque tenemos que tener humanidad con el trato a otros. Pero que también tendrán que hacer algo porque sus países sean mejores. Claro, pero... Y rebelarse contra los tiranos. Piensa, Patricia, los tiranos que allí están, en buena parte están ahí porque los europeos lo han consentido y han querido que ahí estén los que están, porque benefician a los europeos. Porque tú piensas, hasta hace bien poco, Marruecos era un protectorado entre Francia y España. O sea, España estaba ahí y controlaba Marruecos hasta que el país se independiza y aquello se convierte en un nuevo Estado, pues controlado por una monarquía que de facto está puesta por Occidente para que obedezca a los intereses de Occidente. La monarquía alawí hace lo que Occidente quiere. Entonces, ¿que no reparte la pobreza? Claro, si es que es lo que Occidente no quiere, que accedan las multinacionales, que saquen el provecho, que saquen el beneficio y, como en todos los países donde existe una élite muy rica y una base de pobres muy extensa. En Marruecos es 3/4 de lo mismo. Si en Europa nos rebelamos en la Revolución Francesa, lo hicimos porque había una gran desigualdad y los Estados Generales lo anunciaron. Queríamos voto por cabeza, no por estamento, porque entonces nunca salían las cábalas. Pero ya la Revolución Francesa del siglo XVIII, ya ocurrió en Haití. Ya se vio ahí el inicio de que se quería cambiar un orden. O sea que las revoluciones van a seguir existiendo y es posible que este proceso lleve a que en Marruecos se abra un debate, pero viendo cómo están los medios controlados en Marruecos por el régimen, es muy complicado. Porque tengo una amiga que su marido es nigeriano y ella me lo cuenta, que allí ya la situación cada vez está más tensa y claro, y que ellos están empezando a rebelarse, porque es que en verdad es lo que toca, o sea, porque son países, es un continente rico, en verdad. Como que la revolución por lo de siempre, pero claro, yo como europea, que es lo que os decía, que sí, que los gobiernos siempre va a haber gente millonaria, en plan Bill Gates y toda esta George Soros y toda esta gente que van a manipular todo el mundo, pero yo como persona individual tampoco me puedo responsabilizar de todas las desgracias del mundo, ¿me entiendes? Porque si no viviría en la más absoluta tristeza. Sí. Oye, Julio, por cerrar el debate de los culpables un poco, Europa, lo has ido introduciendo, está claro que no hay coordinación en Europa. Todos los tratados de la Unión Europea siempre han reservado de alguna manera que lo de la ciudadanía nacional es un ámbito exclusivo de cada uno de los Estados miembros. Con esto de la inmigración hay mucho que avanzar, ¿no? Pasó en Lampedusa hace 2 semanas también en Italia. Al final dejan a los Estados miembros un poco desamparados, por lo menos de primera, ¿no? Sí, la inmigración y las fronteras son una cuestión que competen de una manera compartida, ¿no? Es un ámbito de trabajo donde todavía la soberanía está muy férreamente en manos de los Estados miembros. De hecho, Frontex ha ofrecido colaborar con el Estado español y España se ha negado. ¿Por qué? Pues porque sabe perfectamente que llevar Frontex a Ceuta y Melilla quiere decir europeizar Ceuta y Melilla. Y eso podría a lo mejor enervar un poco a Marruecos, con lo cual quiere disipar ese miedo que pueden tener desde la monarquía alawí. Entonces, es una decisión de España, ¿no? Del gobierno español. Es una decisión que se tiene que adoptar, claro, pero es una decisión que se tiene que adoptar cuando haya reforma de los tratados, porque darle acceso a Frontex desde luego que se puede hacer ya, ¿vale?
Frontex ya le ha enviado una carta al gobierno español y saben que están a su disposición. Pero los policías y la Guardia Civil de España recelan de Frontex porque no tienen el mismo grado de especialización en gestión de estos puntos tan calientes en frontera y que luego cuando llegan, pues como decía Eli, llegan en situaciones verdaderamente dramáticas. Y es verdad, Patricia, no podemos ocuparnos de todo el mundo en todo momento. Estoy contigo, tenemos una capacidad limitada, pero somos un continente que tiene 440 millones de personas. Desde luego que 8.000 personas, eso es una gota de agua. La cuestión es dónde llegan esas 8.000, si llegan a Ceuta, que eso es una cantidad ingente. Lo que faltan son medios europeos. Y lo que hace falta también es humanidad para con aquellas personas que en realidad necesitan esa ayuda. Porque si España forma parte de tratados internacionales como la Convención de Ginebra, de 1951, que en temas de refugiados tiene que proveer de ese asilo, refugio, de esa protección jurídica internacional, igual que forma parte de la Convención de los Derechos del Niño y que cuida con especial énfasis de los menores, pues evidentemente tenemos que ocuparnos de aquellos que están huyendo de conflictos o cuya integridad física está en peligro y de aquellos que son menores. Los que no, que son aquellos migrantes en términos económicos, pues tendremos que ver cómo los gestionamos y hablar con Marruecos para que se les dé una vida digna. Pero ese es el problema que tienen los gobiernos que nos rodean, que no se encargan de trabajar por la dignidad de los seres humanos. Pero ¿tú crees que si vamos a nuestro propio gobierno español, le damos igual los españoles, ¿tú crees que le va a importar los inmigrantes que vienen de Marruecos? Patricia, yo creo que si al gobierno español le dieran igual los españoles, el gobierno español no ganaba las elecciones en las próximas elecciones. Entonces, no se puede, bueno, no sé si las va a ganar o no, eso no lo sabemos. Lo que sí es que le van a llegar durante los 2 próximos años más de 150.000 millones o 145.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos de Next Generation para ayudar a los países a salir adelante de la crisis del COVID. Luego, esa burbuja de oxígeno que va a tener, es posible que la inversión que vamos a ver desplegada y concentrada en estos 2 años, pues dé alas al gobierno para en los próximos años convoque elecciones cuando vea que los tiempos le son favorables y las gane otra vez. O sea, que no estemos tan seguros de que a lo mejor las va a perder. Yo creo que tienes mucha fe. Sí, desde luego. De que ese dinero vaya a llegar realmente a las personas que lo necesitan. Bueno, normalmente al que gobierna se gestiona bien el dinero, o sea que Europa no es tan mala, como estamos diciendo. Oye, un último punto de esta primera parte de los culpables, que ha soltado Patricia algún tema, lo de la guerra de Estados Unidos y China, ¿eso afecta directamente a este conflicto? ¿Está aquí en este conflicto repartiendo los aliados? Tendríamos que ver que aquí lo que tenemos es que en los últimos momentos de la presidencia de Donald Trump lo que se hizo fue, con la traca final, reconociendo al Sáhara como un espacio de soberanía marroquí. Entonces se saltó a las Naciones Unidas, como lleva haciendo, es decir, se saltó a un foro multilateral por excelencia, una organización de ámbito universal, digámoslo así, porque abarca a todos los estados del mundo y dijo, bueno, pues a mí me da igual las resoluciones que haya adoptadas por el Consejo de Seguridad o por la Asamblea General. Yo reconozco el Sáhara y, por lo tanto, rema en contra de los intereses de España y sí a favor de Marruecos. Marruecos, con esa herramienta, ya tiene más presión para que España y Madrid reconozcan eso que Estados Unidos, inter alia, debería hacer. Y España, que no hace seguidismo de la política estadounidense, lo que ha hecho es meditarlo y decir, bueno, nosotros nos plegamos. De hecho, es que el rey, Felipe VI, estuvo en las Naciones Unidas y lo dijo claramente. Nosotros nos vamos a mantener siguiendo los dictámenes que emanan de la ONU. Entonces, no hay nada que hacer. ¿Es posible que el tema de la guerra arancelaria y guerra comercial de fondo haya influido? No, entiendo que no, que Estados Unidos y China son un tema y aquí lo que interviene es que Marruecos quiere presionar a España para obtener más ventajas. ¿De qué tipo? Sobre el Sáhara, mayores ventajas en el ámbito comercial y económico, más dinero. Esto es dinero, o sea, controlar la inmigración es un negocio que se mantiene porque España le interesa, porque no quiere que las Islas Canarias se conviertan en la Moria del Atlántico y no quiere más presiones sobre Ceuta y Melilla porque eso es el alza de los partidos de la extrema derecha y los populistas de todo signo. Entonces, evidentemente, eso es dinero, chequera. Y claro, hay un momento que la chequera no vale. Qué crudo lo planteas, pero que real todo. Venga, pues acabamos este segundo bloque, que yo tengo esperanza de cerrar el tercer bloque con algunas soluciones que tenemos que ir aportando. O sea, que ven, ir pensando que vamos a hacer bloque 3 y
y vamos acabando, que se nos va echando el tiempo. Hoy, como siempre, pasa muy rápido, pero a ver si lo cerramos en 1 hora, como siempre. La pregunta que os suelto es, ¿hay soluciones para resolver el conflicto? ¿Hay que rehacer cosas que se han perdido? Esto ya leí una entrevista a Pedro Sánchez cuando era candidato a ser presidente de gobierno desde el 2015, creo que era, que él decía, si hay un ministerio que me cargaría sería el de defensa. Por ejemplo, esa es una de las vías que hay que explorar. Hay que invertir más en defensa, eso es lo que habría que hacer. Hemos hablado antes de Estados Unidos, hay que recuperar las relaciones con Estados Unidos, ahora con el gobierno demócrata de Biden. Es decir, ¿qué hacemos para hacernos más fuertes y que no nos tomen el pelo como parece un poco que ha pasado? ¿Qué soluciones veis? A ver, Eli, venga. Yo quiero plantear una Patricia, venga, dale. Una pregunta así general a todo el mundo. ¿Tú cuando te vas a dormir en tu casa, cierras la puerta de la casa por la noche? Pues me la dejo mucho abierta, pero... No, digo la de la calle. Es que, no, la dejo abierta muchas veces. Es que A todo lo ver, con la llave puesta. Cuidadito, no, pero realmente la gente no cierra la puerta de su casa. Claro, sí. Pues con las fronteras y los países pasa lo mismo. Lo que hay que hacer es invertir y controlar nosotros nuestras propias fronteras, no pagar a otro para que controle nuestras fronteras. Y Pero bueno, cuando hablas de nosotros, hablas de España. Sí, evidentemente. Y tener... estamos en el marco de la Unión Europea, por eso digo que hay distintas soluciones de plantear. Ya, pero el problema lo tenemos nosotros, no la Unión Europea. Eso es un problema que les va a llegar a ellos después, pero el problema gordo le tenemos nosotros. Luego, otra de las medidas, empezar a tener un Ministerio de Exteriores, que estaría bien, y bueno, y pues empezar a eso, como tú decías, invertir en defensa para poder tener una respuesta importante y una respuesta de peso ante situaciones como estas. Y no que nos teman, pero sí que nos respeten, que es lo mínimo que se puede exigir un país de la Unión Europea, vamos, digo yo, no sé. Claro, pero una cosa es invertir en defensa y otra cosa es estar preparados para un conflicto armado, que puede ser, pero ¿por qué Marruecos se mete con nosotros y no con Argelia? Porque sabe que si se mete con Argelia, saca los aviones pasa mañana. España saben que no lo va a hacer por todo este tema que estamos hablando de los tratados y demás. Y aquí una frase que me ha hecho mucha gracia esta mañana. Espera. Que lo ha dicho esta mañana en un programa de radio que hoy dice que tenemos un déficit diplomático militar de inteligencia porque ahora mismo en España lo importante es ser inclusivos, verdes, de género y chupiguays, reduciendo el presupuesto militar. Y eso lo has oído en la radio. Estoy totalmente de acuerdo con eso. A ver, Eli, ¿alguna solución? Yo creo que habrá que invertir en defensa. Yo diría en defensa humanitaria. Espero que no tengamos que sacar a las armas ni nuestro ejército. Espero y lo deseo con todas mis fuerzas porque ya ahí perderíamos, pues eso, todo. Es verdad que hay que invertir si pasara algo, es verdad que es importante, pero sí que es verdad que yo no, o sea, a mí no me cabe en la cabeza que tengamos un conflicto armado, la verdad. Y porque es que eso sería retroceder, pero muchísimo. Pero los países no tienen las armas para... Que yo creo, es verdad que yo no veo una solución aquí grande porque el otro día leía que, bueno, pues que la humanidad ha perdido humanidad. Entonces, nuestros políticos están basándose en otras cosas. Creo que prima más la parte política de poder y todo antes que mirar a un semejante como tal. Entonces, pues eso, yo creo que la solución viene de sentarnos, cosa que veo incapaz ahora, por ejemplo, en España. Diplomacia, ¿no? Avanzar un poco Avanzar en lo que yo considero que es la inteligencia y seguir avanzando para tener pues eso, todo mejor. Es que, creo que no... Posicionamiento. El tema, Eli, que pasa es que, claro, el conflicto ya ha saltado. Y claro, yo tengo aquí unas soluciones de mi profesor, ya sabéis que estudio políticas también, que me va quedando poco, de Relaciones Institucionales 2, internacionales, perdón, de Relaciones Internacionales 2 de la UNED,
Andrés de Castro García, que yo creo que le puedo citar porque esto lo ha puesto en un foro con estudiantes, y él no, hemos tenido un debate estos días con el profesor muy bueno ahí por el foro. Él no dice que saquemos los Eurofighter para soltar la metralla, pero sí, y lo dice muy amablemente y quiero a ver Sepan que los tenemos. que nos diga, dice, violar su espacio aéreo para dar un toque de atención, y lo pone así, 5 minutos, tampoco hay que pasarse, mandar algunos buques a la zona, como sí para dar un toque de atención. lo, que claro, lo racional hubiera sido evitar la crisis, que eso a lo mejor un poco lo que está diciendo Eli, pero es que si no hay un tonto que la provoca, pues ahora mismo hay que ir a eso. No lo sé. Cuéntanos, Julio. El problema es que tenemos una ministra de Defensa que está más interesada en que se utilice un lenguaje inclusivo cuando se dan las charlas de televisión que en defender nuestro país. Y ya está. No nos tienen respeto porque no tenemos... No nos lo merecemos, en verdad. Con eso sé que te quedas a gusto, pero bueno, a ver, es un tema un poquito más complejo. Más allá todo eso. Julio, cuéntanos, a ver, ¿qué soluciones ves? Yo lo que os puedo decir... que tengo de mi profesor, ¿cómo lo ves? Lo del Eurofighter, que lo vean solo. Yo lo que os puedo decir es que en estos momentos no deberíamos de hacer gala de provocación de ningún tipo, de invadir espacios aéreos o acercar los buques y estar muy cerquita de la zona económica exclusiva o incluso llegar al mar territorial. No es necesario. En estos momentos lo que hace falta es diplomacia. Diplomacia que en España la sabemos hacer bien, pero si se hiciera a nivel europeo sería mejor. Por eso siempre he dicho diplomacia europea, política exterior europea, defensa europea, más que a nivel nacional, porque a veces a los estados les da la ventolera y nos vamos a Irak, o a veces pues no sacamos los buques, o los buques deberíamos de usarlos lo menos posible en el sentido de las armas y el esfuerzo bélico. Las guerras ya nos han traído devastación, muerte y destrucción. Ya sabemos a lo que conduce un conflicto armado, lo hemos visto recientemente en Israel, en la Franja de Gaza. Sacar las armas porque están ahí y están para usarse, están para matar a otros seres humanos. Creo que es un momento donde tendríamos que parar a reflexionar porque ya llevamos sobre esta tierra que la ocupa la misma especie durante un largo tiempo y que nosotros somos los que hemos articulado las fronteras, decía Patricia. ¿Tú cierras la puerta de tu casa? Bueno, pues hace 15.000 años no había fronteras como las entendemos hoy. Las fronteras son un invento reciente, creadas precisamente y perfeccionadas sobre la articulación de lo que llamamos estados. Los estados hoy, si nosotros nos salimos al espacio, no vemos fronteras, porque todo es el mismo, todo es la misma tierra, pero la división de líneas las ha creado el ser humano. Las vallas, los muros, las fronteras las crea el ser humano, y las fronteras están hechas para separar lo rico del pobre, porque no es para separar a los ricos o a una misma comunidad, unas comunidades que se han ido creando identidades, por eso viene el nacionalismo detrás. Pero bueno, yo lo que vengo aquí a decir es que la situación se tiene que resolver vía diplomacia, porque eso es lo que nos pide la Carta de las Naciones Unidas, abandonar el flagelo de la guerra y optar por el diálogo. Si tenemos una controversia, intentemos solucionarla pacíficamente, porque lo que no vamos a hacer es, si nos cabreamos con nuestros maridos o contra nuestros novios, pues sacar la artillería. ¿A qué no? Seguramente Patricia con su novio mexicano no le va a sacar el látigo. Intentará negociarlo con palabras si tienen alguna falta de entendimiento. Pues eso es lo que tienen que hacer los estados, porque los estados al final tenemos que verlo en el rostro de personas. ¿Quién está al frente de un estado? Pepito, fulanito, está Pedro Sánchez, está Angela Merkel, está Mohamed. Pues tenemos que sentarles a una mesa y hacer que se entiendan. Por eso Europa ha conseguido abandonar la guerra, porque ahora tenemos a la Unión Europea que facilita una mesa de diálogo para cuestiones muy diversas, desde el tema de la deuda, el tema de la migración, el tema de las políticas industriales, la cultural, la de deporte, todo, hasta la política exterior. Y hay momentos en los que los procedimientos son tan encorsetados que para aprobar algo requerimos unanimidad. Pues eso es lo que nos dificulta, por ejemplo, posicionarnos de una manera fuerte, coherente con Marruecos, porque carecemos de unanimidad, igual que ahora hemos querido sancionar a Israel por el tema de las violaciones que está haciendo de derecho internacional humanitario. No lo hemos podido hacer porque Hungría se ha opuesto. Pues así no podemos avanzar, con una diplomacia dividida entre la Unión y los Estados. Necesitamos una diplomacia europea para que Europa, y sea Josep Borrell el que vaya allí a Rabat o donde haga falta para reunirse y decir, esto no se puede hacer, no se puede jugar con las vidas de seres humanos para presionar a un Estado de la Unión. Si hubiera mayor unidad,
y menos división entre nosotros, podríamos hacerles frente. Totalmente, sí, no, por eso Ir a quería París, comentar ¿no? que incluso Según en Alex. aspectos de relaciones internacionales, algunas cosas que se oyen y se ven. Yo Pero como sabes que alumno he yo creo leído que el muchas tema cosas este de a las las mismas fronteras cosas. al Venga, final, Patri, cuéntanos. el tema este de las fronteras al final creo que está un poco basado en el derecho de la propiedad y está un poco arraigado, perdón, en todo ser humano, porque al fin y al cabo todo el mundo queremos tener ese sentido de lo propio, de lo nuestro. Si realmente nos vamos a la psicología de un niño de las primeras cosas que aprende es esto es mío. Entonces, al final todos queremos tener algo que nos pertenezca. Y pasa de un niño con un juguete a un adulto con una casa a una población con No, claro, si empezó la teoría liberal de la propiedad no privada. sé, Pero ¿qué le enseñamos al niño? Le enseñamos a compartir, ¿a que sí? Le pero enseñamos a jugar con nosotros. es relativamente, o sea, no debería ser así del todo, porque yo también puedo tener el derecho a no querer compartir. Porque a lo mejor tú me dices, ¿me dejas tu móvil? Pues a lo mejor yo no te lo quiero dejar. Y es mi decisión y también hay que respetarla, porque... Si es una chica que la ha violado, de repente no la dejarías el móvil para llamar a la policía o que la ayudasen. Sí, hombre, pero me refiero, era un ejemplo, o sea, es que vamos a ver, ya te vas a un caso extremo, pero que, o sea, lo del compartir... Los refugiados son casos extremos, ¿eh? Que muchas veces los niños no quieren dejar su juguete, ¿por qué lo tiene que dejar si es suyo? Si Claro, no pues porque para evitar los egoísmos, porque al final compartir y hacer que los recursos, por ejemplo, naturales, pues puedan llegar a todos, para que podamos comer todos. El egoísmo también puede ser positivo. Sí, pero sobre la base del egoísmo se han construido las relaciones internacionales. Europa ha concentrado la riqueza de una manera egoísta y eso ha llevado a que determinados pueblos hayan vivido por debajo del umbral de una vida digna. Y eso, por ejemplo, solo os recomendaría que vieseis el último documental de HBO de Exterminate All the Brutes, exterminar a todos los brutos. Es impresionante cómo podemos ver ese egoísmo a lo que ha conducido en las relaciones internacionales, ¿no? El egoísmo en verdad es otro sentimiento natural del ser humano. Claro. Bueno, es verdad que yo no le encuentro la positividad al egoísmo. Contra nuestra propia naturaleza. A ver, el implóranos, que estamos ya con clase de filosofía, estamos acabando ya. No, que yo es verdad que no encuentro el sentido positivo al egoísmo, la verdad, pero es verdad que... Pues a veces hay que ser egoísta con uno mismo y, por ejemplo, para hacerte respetar. Si tu novio te trata mal, hay veces, o por ejemplo, siempre estás dando todo a la gente y nadie mira nunca por ti, pues hay veces que hay que ser egoísta y mirar por uno mismo. Claro, es que yo eso lo considero un derecho, no que sea egoísta. Tengo derecho a que me traten bien, igual que ahora mismo, pues ellos, los que están ahí en el agua, tienen el derecho fundamental a que se les respete y se les trate bien. No lo considero egoísta querer que se me trate bien o que no me pegue un hombre o que no lo considero no me considero una persona egoísta sino una persona con dignidad, que se me trate con la dignidad que merezco. Pero me refiero, si tú eres la típica persona que estás haciendo favores siempre a todo el mundo y luego a ti nadie te da bola, pues y en un momento de tu vida dices, pues ahora voy a mirar por mí. Y la gente te dice, jope, ¿cómo has cambiado? Pues eso es egoísmo positivo, ahora estoy mirando por mí. Pero Patricia, tú piensas que cuando has estado obrando bien y has actuado éticamente, has estado intentando cambiar el círculo de tu alrededor, la sociedad en la que vives, y ese granito, al final, grano a grano, hace granero. Y yo creo que la modificación en la forma en la que se actúan los estados va a venir de cambios en los liderazgos que lleguen en las próximas generaciones. Porque no es lo mismo líderes que han nacido entendiendo lo que son los derechos humanos o como hoy en las aulas que les estamos enseñando a los chavales ética, aunque sepan que les he preguntado, ¿esto que ha hecho Marruecos es ético? ¿Esto que ha hecho España es ético? ¿Esto que hacen utilizando seres humanos es ético? No hay ética, evidentemente. La juventud ya está creciendo en otros valores, ya tanto respeto a las personas, a los animales, entonces de aquí a unas cuantas décadas espero y deseo que todo esto cambie, porque todavía seguimos con la vieja política, evidentemente venimos todavía arrastrando un poco. El egoísmo ojalá vaya desapareciendo de los... Claro, es que el egoísmo también está, claro, es que ahora mismo el egoísmo está en los gobiernos. Es que ahora mismo que estamos hablando, que Patri, tú decías, pues es que el gobierno ahora, claro, está a otras cosas, pues claro, porque está siendo egoísta en ese sentido, no está mirando por nadie ahora mismo. Entonces, ¿eso es positivo? No. No lo vemos. Y la solución
ver, Eli, no es que viene por eso. no me refiero a eso, ¿sabes? Es que no me quieres entender. Sí, No me refería a nivel personal, o sea, de que me he visto en esa situación y llegar un momento y decir, pues no, ahora voy a ser egoísta por mí y de forma positiva hacia mí y mejorar pues otras cosas. ¿Me entiendes? Bueno, que tú no quieres tergiversalo, está bien. No es Habéis eso. hablado cada una de vuestras cosas. Yo me refería a lo que me refería, creo que lo he explicado bastante claro. Bueno, el debate de fondo era el que nos ha tenido un ratito aquí hablando de este conflicto con Marruecos. Yo creo que más o menos Julio nos ha terminado dando las claves y hay que mirar mucho a Europa, en tanto en defensa como en el control de fronteras, pues todavía hay mucho por andar. Hemos hablado de las agencias europeas, la de defensa en la EDA, que yo tuve además un tiempo trabajando para ellos, y la agencia de las fronteras es esta Frontex, que claro, Julio nos ha explicado lo concreto de que han dicho, oye, que Frontex se echa una mano, ya ha llegado la Guardia Civil y los militares han dicho, es que no estamos coordinados. Bueno, pues en eso habrá que avanzar. Efectivamente, yo creo que no puede pasar en Lampedusa, en Italia, y aquí en Ceuta, en España, como si fuera el pan de cada día, porque si no, no estamos haciendo más Europa, que yo creo que es lo suyo. Deberíamos de llamarnos la desunión europea. Vemos esto, lo último, ¿cómo veis esto? ¿Con esperanza o con pesimismo? Y con esto acabamos, una ronda rápida. Eli, ¿esperanza o pesimismo esta solución del conflicto de Marruecos? Yo esperanza, porque aún así de todo lo que he dicho, creo mucho en el ser humano. Perfecto. Patri. Yo ¿Tercera guerra mundial o en qué va a acabar esto? No, yo creo que va a ser algo puntual porque querrían conseguir pues, lo que fuera, más dinero, que es lo típico, lo de que siempre quieren, y en cuanto se les dé pues, más dinero, pues ya está solucionado. Claro. Y a las personas creo que tenemos muchas ONGs. Tenemos muchas ONGs, Cruz Roja y demás, que van a dar un trato estupendo a las personas que han entrado y a los que quieran y lo deseen, supongo que les darán una oportunidad. Y por favor, a los niños que han sido secuestrados, que se los devuelvan a sus padres, por Dios. O sea, que tiene que ser. O sea, que en 2 meses tenemos otro conflicto o en 3. No solucionamos nada. Hombre, yo espero que a nivel europeo tomen cartas en el asunto, porque era lo que te digo, que al final vamos a tener que llamar la desunión europea, porque o sea, España e Italia son las puertas de entrada a Europa. Entonces creo que es un problema que nos afecta a todos y pues tendrán que buscar y encontrar una solución que beneficie a todo el mundo. Fenomenal. Julio, cerramos contigo, cuéntanos. Yo lo que veo aquí es un aprendizaje y que España toma nota de lo que ha pasado, pero sobre todo Europa. Y está sabiendo cada vez más de que en un proceso como el que ahora mismo tenemos sobre la mesa de la conferencia sobre el futuro de Europa, de reflexionar hacia dónde queremos ir con la Unión, pues si queremos evitar que lo que Patricia está vaticinando de la desunión europea se cumpla y se haga realidad, tendremos que reforzar los lazos que nos unen y tendremos que aumentar e incrementar las competencias en determinados ámbitos. En el tema de fronteras es clarísimo, en el tema de la inmigración también, pero en el tema de política exterior es cada día más evidente. O tenemos una política exterior europea que frene, pero de lleno, a esos actores internacionales como Marruecos o Turquía, que el día de mañana puede ser otro, pero que actuarán como free riders, pues o lo hacemos a nivel europeo o no nos van a tomar en serio. Porque España no es el imperio del siglo XVI y ninguno de los 27 Estados miembros tiene el poder que todos juntos. Entonces, unidos somos más y detendremos las amenazas que lleguen, sean de donde sean, vengan de donde vengan. Europa, el único futuro que tiene es la unidad. La unidad, bueno, exactamente, porque esos son los intereses que tienen detrás de todo esto, o sea, la separación de los países miembros. Hay muchos intereses, sí. Habrá que trabajar por ello. Por ello. Que habrá que seguirte en Twitter, estoy pensando ahora, ¿no? ¿Es eso, @Julio Guinea o cómo? @Julio Guinea, ahí me tenéis. Ahí estaremos. Estoy aquí en Irlanda tomando relaciones. Eli, Patricia, que hemos estado estupendo, como siempre, hablando cada uno de lo nuestro, pero hemos puesto sobre la mesa cosas muy interesantes. Es que nos mojamos, en Toledaneando nos mojamos. Y era un tema muy delicado, pero yo creo que hemos puesto muchas claves y luz al conflicto de España con Marruecos. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Un placer, de verdad, Patricia. Eli. Ya os he dicho, especial de Toledo y vamos a hablar del Tajo, ya lo veréis. Hasta luego. Adiós, toledaneantes. Hasta luego. Pero sí que es verdad que en todos los no, digo la de la calle. intentado...